Amigas, amigos, seguimos con más, 8:09 de la mañana. Ya estamos listos para comenzar nuestra conversación con Gaby Peroso. Ayer no pudo estar con nosotros en nuestra acostumbrada conversación que tenemos los jueves, porque estaba justamente viajando hacia Washington, donde está desde el día de ayer. Gaby, ¿cómo estás? Buen día. Buenos días, Sergio. Como siempre, un placer reportar. Y el clima aquí espectacular. Empezó el otoño, esto es una delicia. Y bueno, Está, y con más está, flexibilidad acá, ¿no? además, ¿no? Porque la última vez reportamos con la máscara solo en una de las alas, era un poco todo más complicado, pero aquí estamos de nuevo. Cuéntanos, ¿qué está De pasando en todo. Washington? ¿Qué información nos tienes? Ayer te vimos en parte de las declaraciones dadas por la OEA con respecto al caso Baduel, entre otros temas. Pero cuéntanos tú, por favor. Sí, bueno, los dos grandes casos en Washington, otra vez Venezuela está en el top de las prioridades, por así decirlo. En primer lugar, la muerte del general Baduel en la cárcel y en segundo lugar todo el tema electoral. Entonces, vamos a empezar con lo de Baduel, que es ya muy duro, pero el tema de las elecciones a mí me tiene un poco sorprendida, Ok. lo que ha pasado en las últimas horas. Comenzando con el caso Baduel, muy importante todas las declaraciones que se dan. El secretario general de la Organización de Estados Americanos, es decir, la OEA, le está exigiendo a Naciones Unidas, a través de la cabeza de Michelle Bachelet, que exhumen el cadáver del general Baduel y que se haga la autopsia respectiva. Él aseguraba que esto era relevante. Esto parece un punto muy específico, pero podría ser una de las claves. Sin embargo, el abogado que justamente se reunió con el secretario general y también acudirá a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, tratará de dar un informe para la Corte Penal, aseguraba que es complicado, son tantas cosas, tengo aquí en la cabeza, Bueno, pero es que Omar que esa Moratosa ayer, exhumación bueno, no tenían mucha esperanza que se hiciera, pero y que adicionalmente el cuerpo fue enterrado, escondido de la familia y estaba esa preocupación. Nosotros incluso también conversábamos con ambos embajadores, el de la OEA y el de Venezuela acá ante Estados Unidos, y aseguraban que también llevarían eso a la mesa de diálogo, que el punto del general Raúl Isaías Baduel sería llevado a la mesa, porque si el gobierno de Venezuela se niega a exhumar el cadáver, o sea, primero que nada, ni siquiera lo pudieron enterrar sus familiares, Sergio, o sea, es gravísimo. O sea, no solamente no le informan a la familia, no sabían de la enfermedad, mienten sobre el COVID y adicionalmente no lo pueden enterrar y no se puede saber nada. Entonces, es una situación bien complicada. La misión de determinación de hechos de Naciones Unidas emitió un comunicado y se ve que tienen clarito el caso de Baduel. Dijeron, debo destacar de sí, todas formas, Gaby, que ayer que conversamos con uno de los, con la hermana del general Baduel, nos dijo que nada más le permitieron el acceso a 6 de los familiares, a los 4 hijos, a 4 de porque sus hijos. el abogado decía que no. Eso es No, importante sí, entonces. ella nos lo dijo ayer, ella fue testigo, estuvo allí, ella, la viuda y 4 de sus hijos estuvieron presentes, fueron a los únicos que le permitieron enterrarlo. Claro, De pero hecho, estar en el sepelio, pero ver el cuerpo, tener acceso a la sí, autopsia, eso no, ¿verdad? tuvieron acceso, ella me Sí, lo dijo ayer, sí, nos dijo que sí tuvieron acceso, por eso yo le preguntaba, le pedía confirmación de que había sido enterrado, me dijo que sí, que había sido enterrado, porque el temor que ellos tenían era que iba a ser cremado y no, pues fue enterrado como ellos. De todas formas, la familia Baduel tiene previsto hoy dar una rueda de una rueda de prensa prensa. para dar detalles acerca de esto y seguramente lo van a ratificar. Pero igualmente, forma, digamos, sí, comentó también que fue muy difícil el acceso, el tener incluso el poder ver el cuerpo del general Baduel, fue muy difícil, pero al final lo lograron, ¿no? Lograron hacerlo. Pero igualmente ellos piden una investigación independiente y agradecen incluso a la ONU por este trabajo que se va a hacer. Bueno, y esta Sí. exigencia de ayer de la OEA, pues ayudará mucho más a que esto se haga. Claro, adicionalmente es un caso muy complicado porque podría ser tan simple que murió
luego de tener padecimientos de salud por mucho tiempo. O sea, quizás no hay, yo sé que en redes se especula, lo asesinaron, o sea, No, y claro, tú imaginas claro, una acción directa contra claro, él. claro. Es una tortura continuada, vivió 4 pisos por debajo de la tierra, no tenía luz solar, tenía, o sea, fue sometido a las peores torturas que se puede imaginar un ser humano. Una vez estuvo 10 meses en total aislamiento. Sí. En total se habla de 4 años en total en donde la familia no lo pudo ver, de un total de 12. Esta misión de determinación está muy clara con respecto a lo que fue su juicio. Tenía 4 años esperando un juicio del segundo, porque un día antes de que él fuera liberado, de haber cumplido la condena completa de 8 años, le crearon un nuevo caso del que nunca hubo juicio. Entonces, ¿qué podría pasar? Ponte que exhumen el cadáver y al final no se va a determinar nada porque pueden haber sido afecciones de salud. Es una posibilidad. Pero aquí existe la responsabilidad, es exactamente la misma, Sergio, porque son presos políticos venezolanos que están sometidos a las peores condiciones, a condiciones infrahumanas, entonces no van a haber responsables. Yo sé que lo decía el vocero del Departamento de Estado, que queremos que se conozcan los responsables. Los responsables creo que los tenemos muy claros, los que justamente propician todos los días la tortura para los presos políticos venezolanos. Y ahora cuéntame, Gaby, me hablabas del tema electoral. ¿Qué ocurre? Porque en teoría ayer surgió la tesis de que en un principio la ONU no iba a enviar Y ahora sí. enviados, es decir, no iba, perdón, a enviar personas que manejen el tema de la observación electoral, pero luego dijeron que sí. ¿Qué información manejas? Bueno, exactamente. Quería hablar de esa decisión y lo que ha venido pasando con la Unión Europea. Naciones Unidas ha decidido, o sea, el Consejo Nacional Electoral nuevo, que tiene por lo menos 2 personas de oposición, le pidió a Naciones Unidas que mandaran observadores internacionales. Van a mandar expertos, que es como un nivel más bajo, en donde no necesitan que haya un pronunciamiento de la Asamblea General de Naciones Unidas o del Consejo de Seguridad, y van a ir 3 expertos. ¿Qué me preocupa a mí, Sergio? O sea, si tú ves en frío, en blanco y negro, estas son las peores elecciones a las que se han enfrentado los venezolanos, las peores condiciones. Dime qué ha mejorado. O sea, tienen los partidos políticos secuestrados, los medios de comunicación secuestrados, o sea, no se da ninguna condición. Normalmente en lo que es la visita de Naciones Unidas, de la Unión Europea, se tienen que dar unas condiciones mínimas necesarias. Por eso ellos se han negado durante 15 años a ir a Venezuela. No entiendo de verdad por qué estas misiones electorales, lejos de presionar para que se cumplan algunas otras condiciones, se han empeñado en ir. La misión esta de Naciones Unidas va a entregar un informe que puede ser interno, es decir, puede ser un papel que le entreguen al secretario general Guterres de Naciones Unidas y se quede allí. Pero ¿qué queda en la mira de la comunidad internacional? Naciones Unidas estuvo ahí viendo el proceso, la Unión Europea estuvo ahí viendo el proceso, ¿y qué hace? Lavarle la cara a el régimen de Nicolás Maduro. Adicionalmente, todo lo que ha venido pasando esta semana con la filtración del Financial Times, que pudo tener acceso a el informe de la misión de la Unión Europea. La Unión Europea, recuerda, mandaron un grupo, no eran observadores electorales, analizaron todo y le dijeron claramente 2 cosas. Primero, si validamos estas elecciones o mandamos una misión de observación, como después se decidió, va a quedar en entredicho, o sea, pierde credibilidad la Unión Europea con este proceso porque no hay condiciones mínimas necesarias. Así lo dice el informe del propio equipo de Borrell y de la Unión Europea. Y adicionalmente dice, indirectamente se legitimaría el régimen de Nicolás Maduro. No puedo entender cómo el jefe de la diplomacia europea ignora la propia recomendación interna, habla de que el informe era obsoleto. El día de ayer hablaba su vocero y diciendo, bueno, sí, lo que pasa es que ha venido fluyendo de julio a septiembre todo muy bien. ¿Qué ha fluido, Sergio? Que los partidos de oposición dijeron que iban a participar, les devolvieron las tarjetas. Ha habido una auditoría del registro electoral, por lo menos que se conozcan los resultados. Quizás lo están haciendo internamente, pero ningún venezolano lo sabe.
O sea, ¿qué ha cambiado de julio a septiembre? Ya. Entonces, de verdad que me preocupa muchísimo porque, o sea, siento que la comunidad internacional se le agotó el tema de Venezuela y es así como que hagan sus elecciones y resuelvan su problema ustedes. O sea, incluso se decía que en algunas de las reuniones que se han tenido acá en Washington, de alguna manera la posición de Estados Unidos va hacia busquen en la mesa del diálogo ir a las elecciones y bueno, si son en el 2024, son en el 2024, preparémonos para ese escenario, hay posibilidades de mandar el centro Carter para ese momento, pero es así como que ya no nos hablen más, Sí. hagan sus elecciones, pero ¿en qué condiciones, no? En síntesis, entonces, el tema Venezuela, de alguna forma, como tú decías, sigue latente en Washington, pero también Totalmente. me llama la atención esa expresión que has tenido hoy. Hagan lo que ¿Qué? quieran, casi que, o sea, mira, Claro, ya, esa es una opinión muy personal, yo pero lo es que sé. siento que es así, Sergio, o sea, la comunidad internacional tiró la toalla. ¿Y cómo tiras la toalla con un criminal, con una dictadura tan férrea? O sea, que haya muerto Raúl Isaías Baduel, él era una figura tan importante para ambos lados, una figura controvertida, pero que Sí, tiene un arraigo en la Fuerza Armada venezolana para bien o para mal, y que tú hayas permitido que ese preso político se te haya muerto, que lo hayas tenido en la tumba. Sergio, de alguna manera ya esto dibuja a que no me importa, cualquiera puede morir en mí, porque al final está en sus manos. O sea, es la custodia, o sea, quien lo tenía, el que tenía que velar por el bienestar, como lo dice el Departamento de Estado, es el régimen. Entonces dices, si muere Baduel, ¿qué nos queda a nosotros? ¿Qué le puede quedar a alguien que hable contra el régimen mañana y sea detenido? ¿Qué tipo de esperanza puede tener de salir con vida o de no ser torturado en la cárcel si nada pasa? sí, 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 Estoy sí, un sí. poco indignada hoy, de verdad. No, 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 y te entiendo Adicionalmente, bueno, perfectamente. Borrell está aquí aquí en la ciudad de Washington, D.C. Hemos tratado de llegarle, es difícil. Hablaron obviamente con el secretario de Estado sobre Ajá, China, vi que se pero reunió con Venezuela se Blinken habló. y hablaron de Venezuela, de hecho. Hablaron de Venezuela, hablan del proceso político de Venezuela, me imagino que hablaron de las elecciones. De la Acuérdate que negociación, Borrell, de alguna imagino. manera, de las negociaciones, Borrell le dijo a Estados Unidos no le va a gustar que yo mande la misión de observadores. No sé si Estados Unidos le habrá dicho, oye, hasta en el informe te dijeron que no valides a esta gente, y igual la estás validando. Obviamente esos detalles de la reunión no lo sé, pero sé que Estados Unidos estaba un paso hacia atrás con respecto a validar un proceso electoral de esta manera. Yo siento que está todo el mundo como apurado en dar unos resultados, que lo que van a hacer es, se entrega ese informe el día de las elecciones, se dice, bueno, todo transcurrió con normalidad, sí, la oposición pudo participar y el oficialismo también, y después se darán las irregularidades en unos meses cuando ya nadie se acuerde del proceso electoral. Entonces, es ¿Y qué bien complicado. expectativas hay, en todo caso, Gaby, del proceso de negociación que se reinicia este domingo en México? Bueno, hasta ahora acuérdate que están en el tema de la parte de justicia y reinstitucionalización. Este es un tema que es fundamental, obviamente, en el diálogo, porque si no hay justicia y si no hay instituciones independientes, tú puedes tener el mejor diálogo y haces el acuerdo de la vida, pero si obviamente ninguno de las patas del Estado son independientes, eso no se va a cumplir. O Claro. sea, sin esa garantía no tienes lo demás. Pero es un tema muy profundo, muy largo y que no va a dar resultados para allá. Hasta ahora no se ha hablado de esos otros acuerdos parciales con el tema humanitario, no por lo menos antes de las elecciones, creo que no hay nada definido. Entonces, lo que podríamos ver este 17 es que nuevamente se reúnan y se hable un poco de ese tema de la justicia. No sé si se llegue a algo de las elecciones, igual ya no hay tiempo de revisar nada. Entonces, yo no esperaría nada de esta. Hay que seguir poniendo las esperanzas en el diálogo, obviamente, es lo único que tenemos. Pero más Claro, allá de eso, no claro. sé qué decir. Sí, sí, te entiendo. Y entiendo tu escepticismo con respecto a todo lo que está pasando, ¿no? Sí, Comprendo es que me perfectamente. sorprende que Naciones Unidas, por un lado, haga un informe, o sea, algo tan contundente con respecto al general Baduel, y por otro lado diga, sí, sí, vamos a ir a ver las elecciones, pero las ven a medias, pero al final, o sea, eso es blanco o negro. Para la opinión pública, para la comunidad internacional, solo queda Naciones Unidas vio ese proceso. No sé si es
la máxima representación, la media, la baja, es lo mismo. Naciones Unidas observó ese proceso, solo que va a ser sin informe público, sin declaraciones públicas, entonces no se va a conocer el resultado de lo que, a menos de que se cuele otra vez, pero todo es así, todo es extraoficial. ¿Y cómo nos manejamos extraoficialmente si estamos hablando de la voluntad del pueblo venezolano que quiere votar, que quiere expresarse? Entonces, te descoloca, te descoloca. Por lo menos el tema sigue vigente en Estados Unidos, en la Unión Europea, teniendo tantos problemas el mundo, que habla el secretario de Estado y el máximo jefe de la diplomacia de la Unión Europea de Venezuela en una reunión tan corta y con tantos problemas, con todo el tema del nuclear y todas las guerras. Estamos allí, pero el problema es ese, que es así como que, bueno, ¿cómo resolvemos este problema rápido? Con elecciones. ¿Y qué elecciones son estas? Así es. Bueno, Gaby, gracias. Sí, y lo último, no sé si viste a Tarek William Saab, que ya ahora volteó todo, o sea, como hizo el fiscal general de la República, hizo ese tuit sobre el supuesto COVID de la muerte del general Baduel y ahora va a acusar a Colombia ante la Corte Penal Internacional. No, sí, claro, sí. Hablando de estos niños, de que, que hay un exterminio de venezolanos en Colombia, cuando tenemos 2 millones de venezolanos que están allá. Pero al final lo hace, para nosotros decimos, ay, qué estupidez, pero me puse a revisar los medios oficialistas y los intermedios. Él está en los medios full hablando de eso, se borra el caso del general Baduel y de alguna manera lo colocan, hacen una cuenta de 3.000 venezolanos que han sido asesinados y tantas mujeres que han sido abusadas sexualmente, y oyes los números y dices, wow, de verdad en Colombia hay un exterminio. Y al final te comes la opinión pública y vuelves a tapar eso de la manera más elegante. Sí, de alguna forma creo que es... Para los venezolanos sí, Sergio, porque los medios masivos de comunicación, esa es la información que reciben. Él dio una entrevista en donde habla de eso y donde el venezolano que no tiene internet, que puede ser más de la mitad de la población, se queda con eso, con que los colombianos están matando a los venezolanos. Sí, claro. Y no se conoce todo lo demás que está pasando en el país. Aunque sabemos también que esa investigación no va a llegar a nada, ¿no? No va a llegar a nada, pero se queda en la mente de los venezolanos. Claro, es estrategia que están usando, por supuesto, claro que sí. Bueno, Gaby, gracias, por la conexión de esta mañana, ¿hasta cuándo te vas a quedar por allá en Washington? No, me voy ya esta tarde. Sí, ya. Me encantaría quedarme una semana, pero todavía no es posible. Sería rico, además que como tú dices, hay buen clima aquí. Está divino. O sea, que está templadito, pues. Sí, templadito, todo floreciente, todavía está precioso, de verdad. Qué bien. Chao, mi Gaby, gracias. Gracias, Sergio. Bye. Nos vemos. Mira, por cierto, me está preguntando, ¿qué sabes de Clinton? Que tengo entendido ayer fue hospitalizado. Bueno, sí, al parecer está hospitalizado, lo que se dice que no es COVID y bueno, está todo el mundo pendiente. Aquí hay solidaridad, aquí es el pueblo estadounidense, no es, este es uno u otro. Está la gente muy pendiente, pero no se conocían detalles. Se sabía, estaba descartado de plano el tema del COVID. Y bueno, tiene afecciones de salud. Vamos a estar entonces pendientes a ver qué pasa con el expresidente estadounidense. Así es. Yo les puedo dar información reciente. Dice que Clinton fue llevado al centro médico UC Irving, diagnosticado con una infección. Fue ingresado en el hospital para un seguimiento. Se le administró antibióticos, fluidos. Está bien, pero se trata de una infección. Sí, como dijo Gaby, no es COVID. Gracias, Gaby. Fuerte abrazo. Gracias a ti. Bye. Hacemos una pausa y ya venimos.